vamos a ver esta parte de extracción líquido sólido. En este caso sería la lixiviación. Pues en este caso podemos eliminar compuestos orgánicos o sólidos. Se utiliza principalmente para eliminar un soluto deseado o indeseable de un compuesto sólido. Tenemos la fase sólida, por lo regular tenemos la fase sólida y el soluto que se va a transferir de una fase a otra, de la fase sólida a la fase líquida. Entonces lo que hacemos es introducir la fase sólida con el soluto para que se produzca una transferencia de masa. Se pone en contacto con la fase líquida y las moléculas de soluto comienzan a migrar hacia la fase líquida por difusión. Entonces este es un proceso muy simple en el cual ingresamos el sólido con el soluto a una fase líquida y comienza a ocurrir una transferencia del soluto por difusión. ¿Cuál sería la diferencia entre la lixiviación y la adsorción? Es que en este caso la lixiviación, el soluto no está fijado por alguna fuerza. En el caso de la adsorción y absorción, el soluto está fijado por fuerzas, en este caso de enlaces covalentes para la absorción, y para la adsorción están ligados debido a fuerzas de Van der Waals. Aquí en este caso no está, los solutos no están unidos químicamente o de manera física a la fase sólida, sino simplemente están colocados o depositados en la fase sólida. Por lo tanto, una vez que se ponen en contacto con una fase líquida de menor concentración de soluto, la migración del soluto comienza a pasar de la fase sólida a la fase líquida hasta que se alcance un equilibrio. En este caso a veces se llama lavado, ¿sí? Simplemente en una fase sólida agregas agua y eliminas un soluto no deseado. Podemos tener lixiviación de sustancias biológicas. En este caso podemos tener el azúcar de la remolacha. En este caso la remolacha sería el bagazo de la caña. Entonces para extraer este soluto, que sería el azúcar, vamos a extraerlo utilizando agua caliente, ¿sí? Entonces de la fase sólida, que es que son las fibras de la caña, vamos a extraer el azúcar con agua caliente. También podemos extraer aceite de las semillas y eso lo hacemos a través de una extracción. Utilizamos hexano, acetona, éter. Entonces el soluto sería el aceite, las semillas o el bagazo de las semillas serían el sólido y la fase líquida sería el hexano, la acetona o el éter. También se pueden extraer tallos y hojas en la industria farmacéutica. También podemos tener lixiviación de materiales inorgánicos y orgánicos. Podemos tener metales o varios minerales y sales. En este caso lo podemos extraer con soluciones de ácido sulfúrico o soluciones amoniacales, ¿sí? ¿De dónde lo vamos a extraer? Pues posiblemente de la tierra. También sales de cobalto y sales de níquel. Podemos extraerlo con una fase líquida, que sería la mezcla de ácido sulfúrico y amoníaco y níquel. El oro también, el oro que esté en la tierra, lo podemos extraer con una solución acuosa de cianuro. Entonces podemos lavar la tierra que contiene oro con una solución acuosa de cianuro, y en la fase líquida o en la fase acuosa
vamos a extraer el oro. Y el hidróxido de sodio lo podemos extraer de una fase sólida con carbonato de calcio. Entonces, para la lixiviación se utilizan diagramas rectangulares. En este caso tenemos fracciones en peso de los tres componentes. El soluto, que es el que se va a transferir de una fase a otra, que aquí lo pintamos con puntitos de color rojo. El sólido inerte, que va a ser el compuesto B, que lo pintamos de color negro. Ajá, alrededor de negro y adentro blanco. Y el solvente, que en este caso va a ser el color azul, o en este caso puede ser agua. Ya sabemos que pueden ser soluciones de ácido sulfúrico, soluciones amoniacales o hexano, dependiendo de lo que estemos extrayendo. Ajá. Entonces, para calcular la concentración de B, en este caso B va a ser el sólido insoluble o sólido inerte, nosotros vamos a tener esta variable que vamos a llamar N. Ajá. De todo esto, de todo este conjunto que está en este cuadro de color azul, se compone del compuesto A, del compuesto B y del compuesto C. Ajá. Pero aquí solamente me va a interesar la concentración del sólido. En este caso, la concentración del sólido en la solución solamente. Y la solución se va a componer del compuesto A y del compuesto B. ¿Sí? De hecho, sería una suspensión. Suspensión. ¿Sí? Perdón, no sería del compuesto B. Sería solamente del compuesto A y del compuesto C. Entonces, en este caso, la variable que vamos a utilizar la vamos a nombrar como N, y en este caso sería los kilogramos de B sobre los kilogramos de A más los kilogramos de C. Y tendría unidades de kilogramos de sólido o kilogramos de solución o kilogramos de suspensión. En este caso serían, si es que se mezclan, el soluto se mezcla en la fase acuosa, tendríamos suspensión. Tendríamos una suspensión, pero aquí tenemos una solución. Entonces, en este caso, N, para hacer la nomenclatura más sencilla, va a ser B entre dA más C. Ajá, ¿sí? Entonces, solamente calculamos la concentración del compuesto B en la solución. Y en este caso nosotros vamos a tener una operación a contracorriente. Aquí en este lado mezclamos la alimentación. Esta sería la alimentación. Y pues la alimentación va a tener, en este caso, sólidos. Va a tener la suspensión, ¿sí? L, que va a ser la suspensión, N, que va a ser una concentración de sólidos en la suspensión, Y0, que ahorita les explico qué es, y B, que serían la cantidad de sólidos. Y de este lado pues van a salir lo mismo, va a salir el líquido, la fracción de sólidos, la fracción del solvente y una cantidad de sólidos. Pero lo vamos a mezclar con un solvente. En este caso el solvente para la caña ya sabemos que puede ser agua caliente. Si queremos extraer aceites, va a ser hexano o algún otro compuesto orgánico, éter. Ajá. Y lo que salga de aquí entonces tenemos alimentación, el líquido en suspensión, y aquí vamos a tener la alimentación del solvente y la salida ya con el solvente
y la cantidad de soluto que se transfirió en esta fase la vamos a llamar solución de derrame. Pero en este caso, para el derrame, n siempre va a ser igual con 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en un lado voy a estar alimentando sólidos y aquí voy a estar obteniendo lo que entraron de sólidos, pero con el solvente no estoy alimentando sólidos, entonces también aquí n es igual con 0. Y la solución que quiero obtener no va a tener nada de sólidos, va a tener solamente el solvente y el soluto, que es el que me interesa. Lo que me interesa puede ser el soluto o incluso también puede ser, en este caso, el sólido, cualquiera de los dos. Bueno, entonces aquí ya se ve mejor lo que vamos a tener. Aquí de hecho estamos alimentando un poco de solvente, el soluto y el sólido. Aquí en este caso, si se dan cuenta, aquí ya está saliendo el sólido sin tanto soluto. Y acá tenemos al solvente con mucho soluto, pero en menor cantidad. Acá vamos a estar alimentando solamente la suspensión, que sería el líquido azul. Y aquí en la solución de derrame es donde vamos a tener al solvente con el soluto que se transfirió. Entonces aquí de hecho la cantidad, si es que nos pusiéramos más precisos en el dibujo, tendríamos menor cantidad de solvente en esta parte, ¿sí? Que la que está entrando aquí. Entonces entra, se lava con el solvente, de este lado sale el soluto y el solvente, y de este lado sale el líquido en suspensión, o sería líquido y el sólido con muy poco solvente, con muy poco soluto. Entonces, en este caso vamos a tener fracciones. XA va a ser la fracción de derrame. Si se dan cuenta, la fracción de soluto en el líquido, acá arriba en esta línea de color azul, la vamos a llamar X. Y Y va a ser la cantidad o la fracción del soluto en la suspensión, ¿sí? Entonces X va a estar acá, arriba, va a estar en el solvente que estamos alimentando. Y Y va a ser lo que está entrando junto con el sólido. Pero si se dan cuenta, esto también tiene otras cosas. En este caso no estamos tomando en cuenta algo que debemos de poner atención, es que en X y en Y no se está tomando en cuenta AB. O sea que si nos pusiéramos a analizar esto, la fracción de A en el solvente solamente tiene que ver a cuánto A traía esta alimentación de solvente más la concentración del mismo solvente, ¿sí? Igual en Y, nada más estoy tomando en cuenta la fracción de A en el líquido, pero no estoy tomando en cuenta el sólido porque no lo estoy dividiendo entre dB, solamente lo estoy dividiendo entre dA y el solvente. A es lo que se transfiere y el solvente entre dA. Entonces esto sería kilogramos de soluto sobre kilogramos de solución, o kilogramos de soluto sobre kilogramos de solución, o kilogramos de suspensión. Bueno, vamos a ver qué otra cosa vamos a tener. En este caso, nosotros
Nosotros como línea de equilibrio vamos a tener diagramas triangulares. Nosotros vamos a graficar X y Y acá abajo y vamos a ubicar en el eje de las Y a N, a los kilogramos de sólido sobre kilogramos de A sobre de C. ¿Sí? Entonces, por lo regular, nosotros vamos a tener este tipo de diagramas. Y bueno, aquí vemos que sí varía con respecto a la concentración de A y Y, sí varía la concentración de sólidos. ¿De sólidos en dónde? De sólidos en la suspensión de salida. Ajá. O sea que a medida que vamos disminuyendo la concentración de A, en este caso la concentración de A en la alimentación, y a medida que se incremente la concentración de A en el solvente, vamos a tener que esta va a ir aumentando, ¿sí? Para el caso del líquido en suspensión. Entonces aquí alimentamos, por ejemplo, el líquido en suspensión. Entonces a medida que se vaya eliminando, que vaya disminuyendo Y, va a ir aumentando N. Pero esto es en menor medida, ¿sí? Y a medida que vayamos aumentando la concentración en el soluto, esta cantidad de N va a ir disminuyendo. Entonces incluso estos diagramas, o hay diagramas en los cuales, problemas también en los cuales nos dicen que se comporta como constante. Quiere decir que N contra YA y XA es una línea recta que no cambia, nos dan un valor constante y nos dan ese valor constante, y a partir de ahí podemos calcular el equilibrio en la extracción. Entonces aquí nos dan un valor de, pongan ustedes, 4. Y aquí podemos calcular el equilibrio en la extracción. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren hacer café. Entonces imagínense ustedes que quieren hacer café. En el caso del café sería un proceso de lixiviación. Entonces, ¿qué estarían ingresando en el caso de la alimentación? En el caso de la alimentación están ustedes ingresando los gránulos de café. ¿Sí? Digamos que así son los gránulos de café. Ok, entonces, cuando ustedes, esa sería la alimentación. ¿Con qué lo van a extraer? En este caso sería con agua caliente. Entonces su solvente sería el agua. El solvente sería el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? De salida, estas serían las entradas, agua pura. Entonces tenemos las variables. Las variables van a ser X y Y. Entonces, en este caso tendríamos a Y. Y aquí tendríamos, bueno, vamos a ver cómo era. Era Y0, Y0 y tendríamos Y1. Y1. ¿Qué sería Y0? Y0 dijimos que eran
kilogramos de A. En este caso serían los kilogramos de, pongan ustedes la parte negra del café, o sea, lo que se va transfiriendo del color negro, que sería el café, eso sería los kilogramos de A. El café puro sin tomar en cuenta los gránulos de café. Y en este caso serían B, no serían A, A kilogramos de A sobre kilogramos de A más C. A más C. Pero por ejemplo, aquí si se dan cuenta, estoy alimentando puro café, ¿sí? No estoy alimentando agua. De hecho, el café se estaría componiendo del compuesto A y del compuesto B. El compuesto A sería la cosa negra del café, sería lo negro, y el compuesto B serían los gránulos de café. O sea, los cuadritos de café, pero sin ya el café, sin ya la parte negra. Y el agua sería el compuesto C, que sería el solvente. Entonces, en este caso, por lo regular, si no estamos alimentando solvente, este Y es 0, esto sería igual con 0, entonces, por lo tanto, esto Y0 tendría un valor igual a 1. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos a L0. L0 pues va a ser la cantidad de agua que vamos a estar alimentando junto con los gránulos. Por lo regular, cuando los metemos en la cafetera no tienen agua, sería igual con 0. ¿Qué otra cosa? Tenemos N0. N0, ¿qué va a ser? Serían los kilogramos de B sobre kilogramos de A más kilogramos de C. Entonces N0 va a ser igual a kilogramos de B sobre kilogramos de A más kilogramos de C. Si en este caso no estamos alimentando C, nada de C, serían B sobre dA. Sería una fracción de B sobre dA. ¿Sí? Entonces ya tendríamos lo que estamos administrando en la alimentación. ¿Sí? ¿Qué estaría saliendo de acá? En este caso del agua. En el agua tenemos B2, B2 que sería la cantidad de agua que estamos alimentando. Pues en este caso serían una cantidad de kilogramos de café por una cantidad de kilogramos de agua que vamos a estar alimentando. Digamos, sería una cantidad. B sería una cantidad. Y la fracción del solvente X2, X va a ser igual a kilogramos de A sobre kilogramos de A más kilogramos de C. Entonces, en este caso serían kilogramos de A sobre kilogramos de A más kilogramos de C. Por lo regular, cuando nosotros hacemos café, aquí en esta parte no vamos a tener nada no vamos a tener nada de café, solamente tenemos agua. Entonces A es lo que se está transfiriendo, que sería el café, por lo tanto este término sería igual con 0. O sea, lo que quiere decir que solamente tenemos el compuesto C aquí. Entonces, ¿dónde ubicaríamos esos datos? Aquí, por ejemplo, cuando Y0 es igual con 1, estarían por acá, en este punto. Cuando vale 1, tendríamos B sobre dA, tendríamos la máxima cantidad, nos quedaría por acá la alimentación, este sería F, ¿sí? Que sería B, la máxima cantidad de B sobre de la máxima cantidad de A. Por ahí tendríamos nuestra alimentación. ¿Sí? Y después, ¿qué va a salir de acá? Pues por lo regular vamos a tener el café, pero ya con una cantidad determinada. No podemos sacarle todo el café. De hecho, solamente si lo lavamos muchas veces, si pasamos muchas veces agua sobre los gránulos de café, vamos a conseguir eliminar todo. Pero incluso así,
Aunque, aunque pasemos mucha agua, siempre se van a quedar cierta cantidad de café. Ujú. En los gránulos. Esa cantidad de café es esta línea de equilibrio que tenemos aquí. ¿Sí? Es por más que ustedes agreguen agua, vamos a tener una cantidad determinada en el equilibrio. Ujú. Entonces puede ser constante, no importa no importa cuántas moléculas de café va a tener aquí, cuántos de esa parte negra va a tener aquí, de los gránulos de café, no importa, sino nosotros al agregar la misma cantidad de agua vamos a terminar extrayendo o vamos a terminar dejando los gránulos de café con una cierta fracción. No se pueden eliminar ya con agua, tendremos que utilizar otros medios. Entonces eso sería lo que quedaría aquí y quedaría un poco de C. En este caso de C es el agua. Ajá, entonces quedarían un poco mojados esos gránulos. Entonces aquí sí vamos a tener un valor de Y, porque Y va a ser igual a la cantidad de A que va a ser menor, una cantidad de A que va a ser menor y una cantidad de C que también va a ser menor. Entonces este número va a ser muy pequeño. Entonces la alimentación, por lo tanto, o bueno, la salida de la suspensión, vamos a tener Y con un valor de N. Y esta por lo regular, pues como nosotros decimos que hicimos una extracción perfecta, o sea, terminamos agregándole mucha agua, entonces esto tiene que quedar en la línea de equilibrio. Va a ser menor la cantidad de Y, pero va a tener sólidos, entonces esto sería Y1, esto sería Y0. Va a disminuir. Entonces aquí tendríamos a Y, L tendríamos una cantidad determinada, L1 sería una cantidad determinada de líquido y N0 pues en este caso va a ser B sobre DA más C. En este caso sí va a tener C, entonces en este caso va a disminuir N0 y aquí disminuyó. Aquí teníamos N0, N0 va a estar por acá. Y aquí tenemos que va a terminar en N, pero de equilibrio. Ajá. Entonces, no le llamamos N de equilibrio, le llamamos solamente N1. Vamos a decir que nuestro lavado fue perfecto, entonces llegamos a N1. Y esta parte, estas líneas de acá arriba, van a quedar solamente en el eje X. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando aquí en estos dos, n es igual con 0, ¿sí? En estas dos entradas, en esta entrada y en esta salida. Por lo tanto, van a estar en el eje X, no van a tener nada de n. Ajá. Por lo tanto, en este caso podemos tener que el primero estaría aquí, ¿sí? Si es que tenemos solvente puro, cuando x es igual a 0, ¿sí? Cuando sale nuestra solución de derrame, cuando sale del proceso de extracción, este sería x2 y este sería x1. Este sería x1. Aquí sí ya la cantidad de A ya incrementó. Entonces tendríamos la cantidad de A más el solvente. Entonces por lo tanto x1 va a ser mayor que x2 y por lo tanto lo vamos a ubicar como por aquí. ¿Sí? Este sería x2. Y así podría ubicar mis coordenadas en mi diagrama.